cada día se están poniendo más difíciles, y en el caminar del cristiano vamos a atravesar por diferentes circunstancias, diferentes estorbos, en diferentes tiempos y ocasiones. Pero la iglesia del Señor, el remanente que el Señor ha escogido para estos tiempos, para los tiempos del fin, ese remanente permanecerá. Escuche bien, permanecerá. No importan las circunstancias, no importando lo que usted tiene que pasar o atravesar para llegar a esa meta. El Señor lo puso a usted y a mí en este tiempo con un propósito, y ese propósito tiene que cumplir y se va a cumplir porque la palabra lo dice, la palabra lo proclama. Y esta noche yo quiero decirte que el Señor nos hablará a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Así como estamos puestos de pie, tomaremos en esta noche el consejo de la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, comenzando con el versículo 1 en adelante. Digo un amén cuando lo tengamos, amados. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosnas. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amado Padre, en esta noche estamos aquí ante tu presencia, Señor, ante la presencia del trono de tu gracia, pidiendo, Padre, que en esta noche el consejo de tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, pueda entrar a nuestros tuétanos, a nuestros huesos, a nuestra mente, y Señor, y poder darnos entendimiento, el consejo de esta palabra bendita, que a través de mis labios tú hablarás, y tú, Señor, serás el que guías mis labios
y mis pensamientos en esta hora. En el nombre glorioso de Jesús, yo te pido, Padre, que tu palabra pueda traer restauración al corazón quebrantado, que pueda traer salvación, Señor, y que pueda traer edificación a tu iglesia, a tu amado pueblo. Yo lo pido y lo creo en el nombre glorioso de Jesús. Que así sea, Señor, que así sea. Amén. Pueden sentarse, amados. ¿Sabe? Uno de los problemas que yo no quiero o no quisiera aceptar es el hecho de que cuando uno se va haciendo viejo, las letras se van haciendo cada día más chicas. Y siempre que el hermano Mancha dice, es que esta cosa se me mueve, digo, ay, bendito Dios, a mí también. Pero bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, que aún tiene ancianos que todavía pueden predicar ese glorioso mensaje. Amados hermanos, en esta noche vamos a discutir un tema, uno de los cuales en el programa radial comencé una nueva serie de mensajes, y el primer mensaje, el sábado antepasado, estuve hablando de lo que es los principios de la iglesia primitiva bajo el poder del Espíritu Santo. Es algo que el Señor ha puesto en mi corazón y creo que es de vital importancia hablar de ello. ¿Cuáles fueron los motivos y las razones por las cuales la iglesia primitiva se pudo mover de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria, y pudo llegar a alcanzar a tanta gente? Y cuando me refiero a tanta gente, estoy hablando de usted y yo. Estamos hablando de una historia de sobre 2000 años, pero que hubieron hombres y mujeres que se atrevieron a creer. En primer lugar, ellos se atrevieron a creerle a la promesa del Señor. Y voy a tocar acerca de ese punto, porque el problema que ahora la iglesia moderna está teniendo con respecto a lo que es la comparación de nuestra iglesia moderna a la iglesia primitiva son los fundamentos apostólicos, los fundamentos bíblicos y las enseñanzas que en aquel tiempo se practicaban, se respetaban y se enseñaban. En el aposento alto, muchos han creído y siguen creyendo, lo cual para mí es la verdad. Allí comenzó la iglesia. La iglesia comenzó en el momento en que la promesa que Cristo le dio a sus apóstoles y a sus discípulos, esa promesa tenía un requisito. Cuando el Señor les dijo que era necesario de que Él se marchara, de que Él se fuera, para que Él poder mandar la promesa del Padre, la cual era el Espíritu Santo, y les dijo, y esperen, no se me vayan de este lugar, van a esperar hasta que sean investidos, revestidos del poder de lo alto. Les dio una promesa, pero esa promesa tenía una condición, y esa condición era que tenían que esperar. Boy, es ahí el problema. Muchos de nosotros no sabemos esperar. Muchos de nosotros queremos correr y no hemos aprendido a caminar.
Muchos de nosotros formamos sueños y hacemos planes, los cuales esos planes y esos sueños no son realistas. Pero estos hombres y mujeres, y escúcheme bien, amado hermano, en este grupo de 120 personas no solo habían hombres, también había mujeres. Y quiero recalcar ese punto. También había mujeres. Eran 12 apóstoles a los cuales el Señor escogió y mandó como mensajeros, como enviados y como líderes de la futura iglesia que iban a ser en el día de Pentecostés. Pero ellos esperaron. Una de las cosas que más me llama la atención es que ellos esperaron, y no solamente esperaron, sino que la palabra dice que esperaron, estaban juntos en un solo sentir, con un solo propósito, y no solo estaban en el templo platicando en los pasillos o haciendo cualquier otra cosa, pero la palabra dice que permanecieron en el templo orando, clamando, pidiendo por el poder del Espíritu Santo. La iglesia nunca va a triunfar si no está llena del Espíritu Santo de Dios. Al igual que hoy en día, los ministerios que tienen, que se ve el respaldo de Dios en esos ministerios, son ministerios en los cuales sus líderes están cubiertos y llenos del poder de Dios. Porque cuando Dios respalda un ministerio, cuando Dios respalda un hombre, cuando Dios respalda lo que tú haces, esas cosas el mundo las va a ver. El mundo no puede pasarlas por desapercibidas, porque el poder de Dios se manifiesta en lo que haces, en lo que dices. Bendito sea el Señor. Pero ellos esperaron juntos, unidos y orando. Si ahora le damos vuelta a la moneda, ¿cuál es el cuadro que ahora vemos en la iglesia moderna? No están unidos, no están esperando, ni mucho menos, dígalo, hermano Mancha, gloria a Dios, ni mucho menos orando. En las vigilias a veces hasta da miedo, porque nomás hay 3, 4, 5, 8 pelones. Pero la iglesia de aquel tiempo, la iglesia de aquellos días, la iglesia que un día el Señor estableció en el día de Pentecostés, fue una iglesia la cual tuvo poder, recibió el poder de lo alto, porque estas mujeres y estos hombres creyeron en su promesa, creyeron en el que les había dicho que en no muchos días iban a ser revestidos, iban a recibir el poder de lo alto. Cuando una persona recibe esa bendición del Espíritu Santo, esa persona nunca es la misma. Ese poder que desciende del cielo transforma tu vida, cambia tu manera de ser, hace de ti una nueva persona, te da una nueva visión para poder servir al Señor. Y eso es lo que ellos hicieron. Pero con todas estas cosas, con todo lo que ellos habían hecho y recibido, hubo algo que esta iglesia marcó
La diferencia que ahora tú y yo conocemos como el evangelio o la cristiandad. Yo quiero hablar de algo que podríamos llamarle que estos 120 hombres y mujeres que recibieron el poder de Pentecostés, que recibieron la unción del Espíritu Santo, estos hombres y mujeres, 120 hombres y mujeres, se atrevieron no solo a creer en el Señor, no solo a esperar, sino que también a orar, pero se atrevieron a abrir la brecha, a romper muros, a romper con cadenas religiosas, a romper con cadenas políticas, porque llevaban el fuego del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Cambiaron la historia del mundo que ahora tú y yo conocemos. 120 personas. Wow. 120 personas cambiaron la historia de la humanidad. 120 personas predicando a un Cristo. Y aquí quiero detenerme un momento. 120 personas comenzaron a predicar a un Cristo muy diferente de al Cristo que ahora millones y millones de cristianos sentados en las bancas quieren escuchar hablar de él. Y hay miles y miles de predicadores que están hablando de ese Cristo. Espero no los esté confundiendo. La diferencia en la iglesia primitiva y la iglesia moderna, la palabra de Dios nos enseña que estos hombres, Pedro, en su primer sermón, después de haber sido investido, renovado, lleno del Espíritu Santo, 3,000 almas se convirtieron y vinieron a los pies del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Pedro predicó a un Cristo que él vio, a un Cristo que él lo vio ir a la cruz, a un Cristo, pero que también ese Cristo no solo fue a la cruz, murió por sus pecados, pero también ese Cristo resucitó. Él fue a la tumba y no encontró a nadie. Por eso es lo que el hombre de hoy en día tiene que predicar: a un Cristo resucitado, a un Cristo que está en el trono de gloria, no a un reino que ya está en la tierra, no a un Cristo que ya no viene. Esa es la diferencia de la iglesia primitiva y la iglesia de hoy. Pablo decía: si yo me voy a gloriar en algo, me voy a gloriar en la cruz. ¿Por qué se gloriaba Pablo en la cruz? Porque él sabía que la victoria del cristiano, tu victoria, mi victoria, no está en lo que haces, no está en lo que dices, está simplemente en el sacrificio que él hizo en la cruz por ti. Ahora todo lo que tienes que hacer es creer en esa promesa, creer en la promesa que él te dio cuando murió en la cruz por ti. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tanto tú como yo, en un tiempo eso éramos. Estábamos perdidos. Pero estos 120 hombres y mujeres, un día se atrevieron a hablar y a predicar ese Cristo, el Cristo que ellos habían visto crucificado, muriendo en la cruz del Calvario por sus pecados. Pero también predicaban a un Cristo que daba vida, a un Cristo que resucitó al tercer día, a un Cristo que ellos mismos lo vieron ascender al cielo, pero también a un Cristo que les prometió que así como él se había ido, iba a volver una vez más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él viene una vez más.
esos eventos fueron los que transformaron la iglesia primitiva en lo que llegaron a ser. Para muchos, fanáticos, locos, ellos pensaron, y han habido hombres que escribieron acerca de estas cosas desde un punto de vista secular, de que ellos pensaban que estos cristianos en cierta manera eran a lo mejor extraterrestres, que había algo raro en ellos. ¿Y sabes por qué ellos llegaban a tal conclusión? Es porque cuando tu fe, cuando mi fe es puesta a prueba, muchos de nosotros flaqueamos y fallamos. Pero no estos hombres, no estas mujeres. Hay historiadores que hablan de una mujer que cuando la llevaron al teatro romano para ser devorada por los leones, dice la historia que esta mujer estaba cantando y alabando a Dios toda la noche. Los leones no le hicieron nada. El siguiente día el carcelero llega y dice: ¿qué pasó? Esta mujer está viva, los leones están en la otra esquina, no le hicieron nada. ¿Y sabes por qué? Porque ellos habían creído en el Cristo que habían visto resucitar. Estaban moviéndose bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios te mueve, no hay león, no hay diablo, no hay nada, no hay demonio que sea contra ti, porque estás cubierto con el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. El otro aspecto que los hizo a ellos ser lo que fueron: la iglesia de poder, la iglesia que transformó el mundo, que cambió la historia. Es porque ellos estaban unidos con un solo propósito. Unidos con un solo propósito. Un solo Señor, una sola fe y una sola doctrina. Lo voy a repetir una vez más. Un solo Señor, una sola fe y una sola doctrina. Ahora, ¿cuál es el problema de nuestra iglesia moderna? Hay una gran diferencia. Para comenzar, hay diferentes señores. Muchos de ellos predican al Cristo que se hizo pobre para que tú seas rico, al Cristo que ya no regresa porque quiere que disfrutes todo el dinero que le han robado a la pobre gente, que a consecuencia de la ignorancia hacen pactos y pactan con ellos. La fe de ellos está basada: ten fe en tu fe. Por eso se le llama el movimiento de fe. Ten fe en tu fe. La Biblia nos enseña que no es el tamaño de tu fe, sino cuán grande es en quien tú has puesto tu fe. ¿Está conmigo? El otro aspecto
El otro aspecto podía ser de una índole teológica, porque en aquel tiempo se predicaba a un Cristo, a un solo Cristo, un solo Señor y una sola fe. Para los romanos, muchas veces nuestro pastor lo dice, y yo lo vuelvo a repetir, una de las maneras en que el pueblo se saludaba no es como dicen los italianos, how you doing, o what's up, como dicen los jóvenes de hoy en día. Ese no era el saludo. El saludo era: César es rey. El cristiano decía: Jesus is Lord. Jesus is Lord. Había un solo Señor, había un solo propósito, había una sola fe. Ellos tenían un patrón, si lo vamos a llamar de tal manera, a un patrón absoluto. En otras palabras, el Cristo que la iglesia primitiva predicó no es el mismo Cristo que ahora el movimiento profético y apostólico está predicando. Pero yo sé que cada uno de ustedes seguimos predicando a el Cristo que sana, a el Cristo que salva, a el Cristo que bautiza, al Cristo que viene de nuevo por su iglesia, a la iglesia que Él un día salvó, rescató, lavó, perdonó. Por ella viene otra vez. Esa es la diferencia de nuestra iglesia moderna y la iglesia antigua. Oh, cómo quisiera ver a hombres y mujeres en estos tiempos, en estos días, que se levanten y se atrevan a predicar a ese Cristo, al Cristo que ellos predicaron, lleno de poder, lleno de gracia, lleno de majestad. El mundo cambiaría, las iglesias cambiarían, los pastores que están predicando las falsas doctrinas se arrepentirán y volverán a los pies de Cristo. Pero tiene que haber un movimiento, y ese movimiento no puede llegar al menos que vengamos al altar de Dios en rodillas, buscando poder de lo alto, no poder en la iglesia, no un mejor puesto en el diaconado, pero el poder de lo alto, el poder que cambia, el poder que transforma, el poder que da vida. Es la diferencia de hoy en día. Entonces mi pregunta sería: hermanos, ¿qué pasó? ¿Dónde están esos hermanos entonces? What happened? ¿Qué pasó? Nos entretenemos más a pensar en el próximo evento, el próximo retiro. ¿Cuándo vendrá el profeta que trae la unción nueva? ¿Cuándo va a ser el retiro de jóvenes? ¿Cuándo va a ser el retiro de varones? ¿Cuándo vamos a tener el tiempo de encender la fogata y hacer una lista de mis pecados y tirarlos una vez más para que sean quemados? Ese Cristo que ellos predican y que ellos enseñan no es el Cristo que la iglesia primitiva predicaba. Ese no es el Cristo que ellos habían creído, no es el Cristo que ellos habían visto hacer milagros. ¿Sabes? Una de las cosas por las cuales los milagros ya no existen a menudo en las iglesias es porque nosotros mismos, los predicadores, los pastores, los evangelistas, ni siquiera se atreven a hacer un llamado
para alguien que se arrepienta, ni mucho menos decirle lo que Pedro y Juan le dijeron a este hombre: en el nombre de Jesús, levántate. No tengo nada, no tengo oro, no tengo plata, pero tengo algo, y es el poder de Dios. Y por eso ellos se atrevieron a hablar de tal manera. ¿Qué pasó con esos hombres? ¿A dónde están? Wow. El poder de la autoridad. El poder de la autoridad. Ahora tienen miedo a hacer un llamado al arrepentimiento. Es que a lo mejor mi mensaje no les llegó. Pues claro, es el mismo mensaje que vienen predicando por 6-7 meses. Se lo saben de memoria. No hablaron con el Señor antes de ir a predicar. ¿Me escucharon? ¿Me están escuchando? No hablaron con el Señor antes de ir a predicar. Es el mismo mensaje, usando la misma psicología. El Señor me dice que hay 3 enfermos en esta noche. ¿Sabes qué? Si yo dijera eso, yo le aseguro que inmediatamente salieran 3 enfermos. Y si les dijera que hay 5, salieran 5 enfermos. ¿Están conmigo? El mensaje de un hombre que tiene el respaldo y la autoridad de Dios es un mensaje que cuando él abre sus labios, cuando él abre su boca, de sus labios salen palabras de poder, palabras ungidas por el Espíritu Santo, no por su entendimiento o por su inteligencia, pero por el poder de Dios, por el poder que radica en su corazón, porque la palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla que, aleluya, oh gloria a Dios. Pero cuando ese poder ya no existe en ellos, lo único que saben hacer, quiero que vengan todos, hermanitos, vénganse todos, voy a orar por ustedes, vénganse todos, no se quede ni uno allá, vénganse todos. No hay autoridad porque no hay poder. Pero cuando Dios habla, no importa a través de quién, a través de este hombre insignificante que ahora ustedes ven acá, pero yo sé que cuando yo abro mis labios y abro mi boca, el Señor está hablando a través de mí. Yo no merezco este privilegio, mas sin embargo Él me lo dio, Él me lo otorgó. Bendito sea Dios. Ahora mi pregunta es: ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no te atreves a buscar ese poder, a buscar esa bendición y a poder ser una vez más un canal de bendición, abrir una nueva brecha, abrir a las puertas a donde están cerradas? Porque te quiero decir que cuando Dios respalda tu palabra, cuando Dios respalda tu ministerio, las puertas se abren, los yugos se quiebran, las cadenas se rompen por el poder de la palabra. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Esteban experimentó ese glorioso poder. Justo antes
de apedrearlo y de matarle, él les predicó, yo creo que uno de los sermones más elocuentes de la Biblia. Comenzó desde Abraham, trazó todo el Antiguo Testamento hasta que llegó a Jesús. Y la palabra dice que antes, qué sé yo, de tirar, de tener su último respiro, abrió los ojos al cielo. ¿Sabes por qué levantó su vista hacia el cielo? Porque él era uno de esos 120 que habían creído en su promesa, que habían creído en la promesa del Mesías. Y no solo creyó, esperó. No solo esperó, también lo recibió. Pero cuando lo recibió, lo puso a trabajar. Puso el poder de Dios a trabajar a través de su vida. Y por eso pudo predicar ese glorioso mensaje. Y cuando él iba a morir, antes de morir, él abre los ojos al cielo y me imagino, escuche bien, este soy yo. Yo me imagino que él dijo: Señor, enséñame a dónde voy, para dónde voy, a dónde está mi casa. Y él dijo que vio los cielos abiertos. Vio los cielos abiertos, vio el trono de Dios y vio al Cordero sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabes por qué? Porque en esos hombres había el poder de lo alto, el poder que habían recibido en el día de Pentecostés. Y cuando ese poder mora en tu vida, tú verás los cielos abiertos. No, los cielos no se van a abrir, los verás abiertos. Para el que cree, dice la palabra, para el que cree, todo le es posible. Todo, aún ver los cielos abiertos. Bendito sea Dios. Esa es la autoridad que te da el poder y la palabra. Otro hombre que también, a través de ese poder, las escrituras, lo que tú y yo ahora leemos y conocemos como el Nuevo Testamento, no estaría completo y le faltarían muchos fundamentos teológicos y doctrinales si no hubiese sido por la mano y la pluma de este hombre que en su religiosidad pensaba que estaba ayudando a Dios a terminar con los fanáticos evangélicos cristianos. Pero al igual que todas las cosas, como nuestro Dios es un Dios de propósito, es un Dios que tiene todas las cosas bajo control. Para Él no hay tiempo, porque Él es el tiempo. Y para Él no hay ocasión. Él hace las ocasiones. Y un día, en su misericordia y en su divino plan, interceptó a este hombre arrogante que iba en el camino hacia Damasco a buscar cristianos, no para invitarlos a la fiesta, sino para matarlos. Pero en el plan de Dios lo interceptó
y le dio a probar del mismo poder que le había dado a esos 120 hombres y mujeres muchos años atrás. Y cuando este hombre se levanta, este hombre, en primer lugar, y este sería el tema para otro mensaje, el Dios que cambia nombres. Porque cuando tú tienes un encuentro con el Dios eterno, el poderoso de Israel, cuando tú tienes un encuentro con Él, te cambia el nombre, te da una nueva identidad y hace de ti una nueva persona. Pablo se encontró con ese glorioso maestro y le cambió su vida. Pero ese hombre se levantó con poder para poder llevar el evangelio, para poder llevar su palabra a tantos lugares. Y mire lo que el poder del Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona hace. En primer lugar, muchas veces, entre más bendecido eres con ese poder, eres objeto de crítica, escarnio, burla, envidia. Yo me acuerdo quién era él. Mírenlo ahora. Cómo predica, cómo habla hoy. Yo sé quién es él. Pablo, bajo el poder del Espíritu Santo, él emprende sus viajes misioneros. Y en uno de esos viajes misioneros, el enemigo, una vez más, los leones, los muros y las trampas y qué sé yo, todas las cosas que el enemigo pone en tu camino para detener la obra del Señor. Ese mismo diablo, y que el Señor lo reprenda en esta noche. Ese mismo también puso trampas a este hombre. Él y el apóstol también, el apóstol Pablo y Silas. La palabra dice que estaban en el viaje a Filipos y fueron metidos a la cárcel. Y el carcelero dijo: a estos dos no, estos dos yo los conozco. Estos dos son esos que andan perturbando al mundo entero. Estos son los locos que andan predicando de un Cristo que resucitó. A estos no me los dejes acá en el aire acondicionado, échamelos ahí atrás. Ay, hermano, espero que no me hayan creído que había aire acondicionado. Pero dijo: échenmelos bien atrás, a donde hiede mal. Allá los quiero. Y allá los llevaron. Wow. ¿Y a dónde está el Dios que ellos servían? Pero estos hombres, en vez de lamentarse, en vez de quejarse, en vez de decir: why me, why me, la palabra nos enseña que se pusieron a orar y a cantar himnos y alabanzas al Señor. Y mientras cantaban, mientras oraban, las paredes temblaron, las cadenas se reventaron, las puertas se abrieron por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo que moraba en sus vidas. Y no solo eso, sino que los carceleros dijeron: wow, ¿qué tienen estos tipos? Y la palabra nos dice que el carcelero, y yo me imagino que era el jefe, el más inteligente de los guardias, qué sé yo, como les decía, porque este fue el único que dijo: Pablo, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo creo que Pablo lo predicó, pero alabó,
cantó a Dios, oraba al Señor, le cantaba alabanzas en medio de la tribulación, en medio de la cárcel, en medio de la oscuridad, en medio de la situación adversa. Atrévete, atrévete a alabar al Señor, atrévete a bendecir el nombre de ese Cristo, y Él se mostrará con poder y gloria. Luego los otros dos, ya con esto termino. La palabra dice que ellos estaban unidos, siempre unidos, no tenían envidia el uno del otro, y iban a orar, dice la palabra, iban a la oración. Y al igual que nosotros, a lo mejor ellos la aprendieron de nosotros. Mire, ellos oraban 3 veces al día, al igual que nosotros. ¿Vea? Diga amén, hermano, o diga ouch, cualquiera de las dos. Iban a orar a las 9 de la mañana, iban a orar a las 12 del mediodía, iban a orar a las 6 de la tarde. Ahora, esto es lo maravilloso que yo encuentro en este encuentro con este paralítico. Si Pablo, Pedro, Juan y todos los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, si Pedro y Juan iban a orar 3 veces al día, y la palabra dice que lo hacían como era de costumbre, ¿cómo es posible que ellos no hayan visto a este paralítico, que la palabra nos dice que siempre lo llevaban y lo ponían a un lado de la puerta? El propósito divino de Dios siempre tiene el por qué y el cuándo. Pero ese día en particular, estos dos hombres caminaban en los escalones que llevaban hacia la puerta central de la sinagoga, del templo, y vieron a este hombre. Y no solo lo vieron, sino que la Biblia dice que fijaron sus ojos en él. Y cuando ellos fijaron sus ojos en él, este paralítico miró y dijo: estos traen algo para mí, al fin me van a dar algo estos, porque lo miro 3 veces al día para pasar acá. Pero como Pedro y Juan no predicaban a ese otro Cristo, al Cristo de la prosperidad, ellos no tenían ni plata ni oro. ¿Me escuchó? No tenían ni plata ni oro. Pero el apóstol le dijo: más de lo que tengo te doy, más de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Lo tomó, y este hombre no solo, la palabra dice que caminó, se incorporó, sino que salió saltando y alabando a Dios, saltando y alabando a Dios, al igual que Pablo y al igual que Silas, en medio de la cárcel, en medio del problema, en medio de la dificultad, se atrevieron a alabar y a glorificar al Señor. Pero les acabo de mencionar algo de la iglesia primitiva. ¿Cuál es el problema de la iglesia moderna? No tienen eso. Pero sí tienen plata y sí tienen oro. Pero la plata y el oro no levanta enfermos. La plata y el oro no resucita muertos. ¿Sabes por qué? Porque a veces ni siquiera se atreven a hacer un llamado. Porque el vaso de barro, lo cual tú y yo somos, no hay nada en él. Está vacío. Tú, escúchame bien, hermano, con esto termino. Tú y yo
No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso es necesario que vengamos a la presencia de Dios. Busquemos la llenura del Espíritu Santo y seremos cristianos, hombres y mujeres triunfadores, hombres y mujeres que no tendremos miedo a enfrentar cualquier tipo de circunstancia, al igual que estos hombres lo hicieron. Pónganse de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Padre amado, la honra y la gloria es tuya, Señor. Espero, Padre, que en esta noche tu santo y glorioso Espíritu nos haya hablado. A mí me has hablado ya 2 veces en esta tarde. Te doy gracias por ello, Padre. Señor, pone en el corazón de cada uno de tus hijos, de mis amados hermanos, ese deseo, ese anhelo, esa ganas, esa ansiedad de servirte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pon en cada uno de nosotros, oh Padre amado, ese deseo, esa llenura de tu Espíritu Santo, y que podamos, Señor, caminar en este mundo, en estos últimos tiempos, como testigos fieles, no solo fieles, sino que reales, testigos reales de tu palabra. En el nombre de